Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga a todos ustedes en esta hora. Estamos gozosos, es un día hermoso, un día muy bonito, un poco acalorado aquí en San Angelo, Texas. Pero bueno, le damos la bienvenida al canal, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Este canal, esta oportunidad está hecha para ustedes. En esta hora, hermanos, me presento a ustedes nuevamente. Soy el pastor Alejandro González, aquí en la iglesia Casa de Dios en Ballinger, Texas. Aquí estamos para servirles. Bueno, hoy vamos a tener un día muy bonito, muy hermoso. Vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo hermoso hablar de la palabra de Dios. Es un privilegio que tenemos de poder hablar de la palabra de Dios. Y bueno, nos gozamos. Es un alimento muy bonito, muy hermoso. Y bueno, es un refrigerio, un tranquilizante, y es algo divino poder platicar y poder estudiar la palabra de Dios en esta hora. Ya hemos orado gracias a Dios, y estoy aquí para compartir de la palabra del Señor. Hermanos, los que no nos conocen, somos una iglesia nueva aquí en Ballinger, Texas. Ahorita lo estoy haciendo en español. Aquí en vivo lo hacemos de una manera bilingüe, ¿verdad? Para tratar de ayudar a la gente lo más que se pueda. Si aquí ustedes más adelante lo necesitan en bilingüe, háganmelo saber en sus comentarios y lo estaremos haciendo de una manera bilingüe también. Hermanos, síganos en Facebook, más adelante lo vamos a poner también en YouTube, y vamos a estar transmitiendo predicaciones, estudios bíblicos de aquí en adelante. Una vez que ya podamos tener las reuniones aquí en la iglesia, vamos a continuar. Y vamos a continuar las reuniones regulares aquí en la iglesia, y vamos a continuar también con lo del Facebook y el YouTube. No lo vamos a parar. Hermanos, en esta mañana traigo un tema muy hermoso, muy bonito. Espero, yo estoy seguro que va a ser grande bendición para usted y su familia. Compártalo. Comparta la información de la iglesia, comparta la información de su canal, que es para ustedes. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar un poco al respecto de las cosas que estamos viendo ahorita en la actualidad, de las cosas que están surgiendo, de las cosas que nos estamos enterando, de las cosas que están cambiando nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar y de hacer muchas cosas. Y bueno, el tema de hoy, en esta mañana, el tema es: ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos realmente? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que, cómo nos informamos? ¿Qué es dónde está nuestro alimento? ¿Qué es cómo nos retroalimentamos en la vida para saber qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar? ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de, en esta mañana, entender un poco al respecto de la palabra del Señor, y vamos a tratar de ver algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a ver un tema muy específico, y los invito: saquen sus Biblias, preparen sus Biblias, apunte, hagan notas, lo que tenga dudas, cualquier duda me lo pueden hablar, lo pueden comentar. Yo trataré de contestar lo más pronto y lo más breve posible. ¿Amén? Vamos a irnos a una parte de la historia de la Biblia, y nos vamos a ir al libro de Números, y nos vamos a ir al capítulo 21, y versículos del 4 al versículo número 9. Les doy un poquito de tiempo para que lo saquen, lo encuentren, o prendan su teléfono, o iPad, o computadora, lo que usted tenga accesible. Y aquí está hablando de Moisés. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, estaban en el desierto, y sucedieron algunas cosas importantes. ¿Y qué es lo que sucedió en esta parte? Y vamos a irnos a la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Números capítulo 21, versículo número 4. Me voy a ir por despacio por los versículos. Dice el versículo número 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Sí? Vemos que el pueblo se desanimó en su trayectoria por el desierto, el pueblo que Moisés llevaba.
Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio desde este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes, pongan atención, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces la gente, una vez que la gente no veía la gracia de Dios, que no veía la bendición de Dios, de que ya no estaban en cautiverio, la gente rechazaba el pan, ya no quería el pan, ya no se estaban quejando, se estaban molestando porque no había suficiente pan y porque no había comida, porque no había agua. Pero sí la había, y sí la había y la iba a ver. Pero el pueblo desesperó, y el pueblo le reclamó a Dios y le reclamó a Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice que mandó al pueblo, mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo, y el pueblo moría. Entonces vemos que todo lo que estaba aconteciendo aquí en esta parte de la historia, en esta parte de la vida, en esta parte del pueblo de Dios, estas serpientes Dios las mandó por un castigo al pueblo por desobediente y por necio, y porque realmente no agradecían lo que tenían, no lo agradecían, no lo veían. Ellos decían que preferían irse a regresar al cautiverio, regresarse a Egipto, seguir de cautivos y seguir de esclavos, y no lo veían, no veían la mano de Dios. Y dice que a través de esta rebeldía, Dios les manda estas serpientes ardientes. Y no eran unas serpientes regulares, no eran unas serpientes comunes, sino eran unas serpientes que la gente moría de dolor, tal vez moría de algunas complicaciones, y la gente moría. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vamos al versículo número 7. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Fíjense, mis hermanos y mis hermanas, sucedió algo bien importante. El pueblo reconoció su pecado. El pueblo reconoció que había hecho mal delante de Moisés y delante de Jehová de los ejércitos. Entonces el pueblo vino con Moisés y le dijo, pues, Moisés, perdónanos, intercede por nosotros ante Dios. O sea, el pueblo realmente había reconocido su error, había reconocido su falta, y había reconocido que las consecuencias de su error los estaba matando. Dice, versículo 8, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios responde al llamado del pueblo. Si el pueblo no se hubiera arrepentido, si el pueblo no hubiera pedido perdón a Moisés y no hubiera pedido perdón a Dios, Dios no hubiera traído una solución. Aquí en este caso Dios trajo una solución. Le dice a Moisés, en una vara pon una víbora, y se entiende que en esta vara tenía algo parecido a una cruz, porque si no la víbora no se hubiera podido detener, o tal vez era una T, o una forma de T, o una cruz,
algo parecido, no se explica realmente bien. Pero tal vez pudiera haber sido una cruz o una tipo T, para que la víbora se pudiera haber quedado ahí, porque si no se hubiera caído. Y dice el versículo 9, vamos a ver el versículo 9, y dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce, dice, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, en su injusticia, en su falta de agradecimiento a Dios, en su falta de revelación, en su impaciencia, se quejó contra Jehová y contra Moisés. Entonces Dios mandó estas serpientes para matar a la gente. Entonces la gente reconoció su error, pide perdón a Moisés, le pide perdón a Dios, y Dios responde. En esta respuesta, Dios no quita las serpientes. La gente va a tener que acostumbrarse a vivir con las serpientes. Pero más sin embargo, Dios les da una nueva orden. Dios les da una nueva salida, un nuevo recurso, una nueva manera de vivir, que era voltear a ver una serpiente en una vara de bronce. Y Moisés le recibió la orden de Dios y Moisés lo hizo. Y el pueblo entendió el mensaje y el pueblo vivió gracias a esta serpiente. Entonces, esta serpiente, en el transcurso del tiempo, hubo problemas. Empezaron a idolatrar a la serpiente y muchas otras cosas, pero el propósito de esta serpiente era únicamente el propósito era un salvavidas. Era un salvavidas nomás para cuando les picaba esta serpiente. Pasaron los años y esta serpiente ya se deshizo, se quitó, porque era exclusivamente para cuando estaba nomás en el desierto el pueblo de Israel. Entonces, ahora en la actualidad, hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo circunstancias parecidas, a través de la rebeldía del hombre, de la necedad del hombre, del pecado del hombre, vienen muchos problemas a la humanidad. Vienen huracanes muy grandes que han ocasionado muchos desastres. Ha habido terremotos muy grandes. Ahorita tenemos un virus muy fuerte en todo el mundo, que está trabajando, que está haciendo su trabajo el virus en todo el mundo. Pero más sin embargo, el pueblo de Dios, o el pueblo en general, muchas veces no busca a Dios y le dice: Señor, perdónanos, y me arrepiento de eso. Y ¿a dónde qué tengo que hacer? Porque Dios no nos va a responder de una manera u otra. Dios nos va a responder así como le respondió al pueblo en el desierto. También de la misma manera nos va a responder a nosotros, siempre y cuando vengamos a Dios con un arrepentimiento y un perdón, como lo hizo el pueblo de Israel. Y lo vamos a continuar otros versículos más, pero vamos a pensar esto, que Dios tiene una salida para hoy en día lo que estamos viviendo. El problema del coronavirus, de los terremotos, el problema de los huracanes, el problema es que no sabemos a todo alrededor de todo el mundo que están sucediendo, las pestes que están sucediendo en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares. Son cosas que no están en nuestras manos. Como el pueblo de Egipto, el pueblo que estaba en el desierto, no estaba entre las manos de ellos. Por más de que querían cuidar de que no les mordieran las serpientes los mordían. Pero Dios tiene una respuesta. Dios tiene una salida a todos los problemas. Y vamos a irnos al libro de Juan. Lo invito a sacar su Biblia, continuar con su Biblia. En el libro de Juan,
capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Juan es un evangelio en el Nuevo Testamento, y vamos a ver qué dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso. Amén, gloria a Dios. Es una palabra hermosa. Moisés levantó una serpiente para que la gente no se muriera por consecuencia de su pecado, de su rebeldía, por consecuencia de su desobediencia, por las cosas que hayan sido. El pueblo estaba en un error, y cuando el pueblo estaba en un error, reconocieron que el errores tienen consecuencias. Dios hace las consecuencias para que nosotros volvamos nuestra mirada y la volvamos hacia Él. Aquí Juan nos dice, Moisés levantó la serpiente para salvación del pueblo judío. Ahora nosotros no tenemos un Moisés. Ahora nosotros no tenemos una serpiente levantada. Muchos dicen que la serpiente ahora es el símbolo de los doctores, enredado en una vara. Tal vez de ahí viene. Pero el Señor pensó algo más profundo, algo más grande, algo permanente, que pensó en su Hijo Jesucristo. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos está diciendo, miren, así como salvé al pueblo de Israel en el desierto que se estaba muriendo, así yo los voy a salvar a ustedes. Si ustedes voltean a Jesús, creen en Él, y Él les va a dar la salida. Él les va a dar la salvación, Él va a traer la sanidad, Él va a traer el refugio, Él va a tener lo que ustedes necesitan, Él lo va a tener. Amén, gloria a Dios. Amén. Fíjense lo que el Señor nos enseña en este mismo versículo, la parte final de este versículo. Dice, para que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nosotros no necesitamos ni siquiera una serpiente para no enfermarnos y para no morir, sino Jesucristo está mucho más encima de cualquier otra cosa, porque a través de Jesucristo nosotros tenemos la vida eterna. Pero hay unas condiciones, mi hermano, mi hermana. Hay unas condiciones que dice que tenemos que creer. ¿Sí? Tenemos que creer en que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por ti, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Cuando tú crees esto en tu corazón y tú vas y buscas a Dios, perdóname porque he pecado contra ti, déjame decirte una cosa, que Él puso a Jesucristo a morir por la cruz del Calvario por ti. Y entonces Él te perdona tus pecados, sana tus heridas, y Él te da la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Vamos a un versículo más en la Biblia. Vamos al libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Dice la palabra de Dios en Isaías, es uno de los profetas del Antiguo Testamento, es un profeta muy bueno, me gusta mucho. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando volteamos a ver a Dios, Él es el que hizo los terremotos, Él es el que hace las pestes, el que permite tantas cosas en la tierra. Él es el creador de todo, y sobre Él no hay nada más. No hay nada más, aunque sea algo invisible y no lo vemos, y nos podemos contagiar del virus y no lo vemos. El Señor dice que no importa, porque no hay nada más grande que el poder de Dios. No hay nada más grande que el poder de Dios.
Los invito a ir a otro versículo más y vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos al capítulo número 12, versículo número 2. Amén. ¿Están listos? Ya voy a leerlo. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí viene aquí hay unas enseñanzas muy grandes, muy bonitas. Dice: puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en la internet. No dice puestos los ojos en las news, en las noticias. ¿Sí? No dice puestos los ojos en lo que la gente dice, en lo que la gente comenta. O puestos los ojos en los doctores. Puestos los ojos otra vez en la serpiente. No. Puestos los ojos en Jesús. Dice que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, como sabemos en Hebreos 11:1, dice: fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Pablo dice que debemos de vivir por fe, debemos de andar por fe, debemos de movernos por fe. Entonces, nuestra manera de pensar, nuestra manera de lo que realmente vemos de los problemas, de las situaciones que estamos viendo ahorita, debe de ser a través de unos ojos espirituales y no de unos ojos físicos. Cuando buscamos las cosas de Dios, tenemos que pensar que si vamos a las cosas de Dios, tenemos que alimentarnos espiritualmente. Entonces, por lógica, tengo que buscar ¿en dónde? ¿Dónde está la fuente de Dios? ¿Dónde puedo yo decir, bueno, voy a aumentar mi fe? ¿Cómo puedo yo para tener mucha fe? ¿O cómo yo sé que mi fe es una fe buena, o una fe sólida, o una fe probada, o realmente una fe fuerte? Yo tengo que irme a la palabra. La palabra de Dios me enseña aquí en Hebreos 12, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, autor y consumador quiere decir que Él me pone la fe y luego Él me va a ayudar a madurar esta fe que yo tengo y la voy a poder realmente vivir en fe. Entonces, por fe debo de vivir. Por fe debo de creer que yo soy salvo. Que si me pasa algo, que si me llega el problema del virus, que si me llega otro problema diferente, el que sea, aunque esté en valle de sombra de muerte, dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es mi fe. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. No podemos estarnos alimentando con las noticias, o nos alimentamos de las noticias de la televisión, o lo que los doctores dicen, o lo que la gente dice, o nos vamos a alimentar lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿A dónde estamos viendo por el problema que tenemos? La gente que está enferma, ¿a dónde está volteando? ¿Estás volteando a las medicinas? ¿Estás volteando a lo que el Señor, a lo que los doctores dicen? ¿O estás con las estadísticas de cuánta gente se muere y cuánta gente no se muere? Déjame decirte algo. Si tú eres cristiano, si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, tú ya no eres parte. Tú ya no eres parte de lo que el mundo diga. Tú ya no eres parte de lo que el mundo dice. Hey, de tantos que se enferman, el 5% se muere. Es lo que dicen el coronavirus, algo parecido. No, déjame decirte que no es cierto. Eso es en las leyes del mundo, y esas son las cosas del mundo, y eso es lo que el mundo alimenta al mundo, y el mundo se alimenta de eso, y eso es lo que se alimenta el mundo. Pero déjame decirte que no. Un cristiano no depende de las cosas del mundo ni las leyes del mundo. Un cristiano depende del que hizo el mundo y del que hizo las cosas. Y dice el Señor que cuando yo tengo un problema, Dios me enseña en su palabra que cuando yo tengo un problema, una necesidad, yo tengo que ir a Dios y decir: Señor, perdóname porque me he equivocado.
Ahorita el pueblo, el mundo debería estar buscando a Dios y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque hemos pecado contra el cielo y hemos pecado contra ti. Pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Y qué es lo que pasa? Dios pone castigos. La gente automáticamente se está destruyendo sola. Y dice, Señor, ok, está bien, se están destruyendo. Pero yo tengo una respuesta para ti. Si tú me buscas a mí, dice el Señor, si tú me buscas a mí, yo te salvaré. Incluso hasta te daré la vida eterna. Esa es la respuesta que nosotros debemos de tener. Entonces, realmente, ¿a dónde volteamos a ver cuando tenemos problemas? ¿A dónde volteamos a ver con el virus que tenemos en la comunidad? Volteamos a ver en las estadísticas, nos creemos todo lo que nos dicen. En una área dicen que es algo exagerado, en otro dicen que es muy pequeño. Ya no saben ni qué creerles a la gente. Unos dicen que el gobierno tapa todo, otros dicen que hay otra gente que dice muchas cosas que no son ciertas. ¿Cuál es la realidad? Déjame decirte una cosa, que la realidad no importa. Lo que esté viviendo el mundo no importa, porque tú y yo no estamos hechos gobernados bajo las leyes del mundo. Estamos gobernados bajo las leyes de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos y por lo tanto nuestra vida le pertenece a Dios. Y si yo me llega a tocar a mí el virus, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Y si yo sano, gloria a Dios. Y si no me toca el virus, gloria a Dios. Y si me llego a morir, gloria a Dios, no importa. ¿Por qué? Porque yo dependo de Dios. Todos los cristianos debemos depender de Dios. No debemos depender de la medicina, que la vacuna la van a tardar hasta un año en hacerla, que si me pongo demasiadas cosas y que no importa nada. Eso realmente no importa. Lo que importa es que yo esté bien delante de Dios. Yo quiero una respuesta a mi vida, yo quiero una protección a mi vida. Yo tengo que empezar como el pueblo de Israel. Fueron y reconocieron su error. Hemos pecado contra Moisés y contra Dios. Y le dijeron a Dios, le dijeron a Moisés, Moisés, intercede por nosotros. Viene Moisés y va ante la presencia de Dios y le dice qué está sucediendo. Y Moisés le da la solución. Y ellos hacen la solución y aprenden a vivir con el problema. Las serpientes ahí estaban. Tal vez nosotros vamos a tener que aprender a vivir un poco con el virus en la comunidad por varios meses, no sabemos. Pero lo que sí debemos de entender y comprender, que nosotros debemos de pedir perdón y tenemos que voltear a Dios. Cuando nosotros volteamos a ver a Dios y le decimos, Señor, perdóname, dice su palabra que Él trae sanidad a mi vida, Él trae tranquilidad a mi vida, Él trae salvación a mi vida. Este es el mensaje de esta tarde. Voltear a ver a Jesús. Voltear a ver a Jesús. Esa es la mejor aseguranza que tenemos. Es lo mejor que tenemos, voltear a Jesús. Decirle, Señor, perdona mis pecados, perdóname por lo que he hecho. Ahora enséñame a depender de ti. Enséñame a vivir de ti. Que mi fe crezca. Dice la palabra que fe, que dice en el Hebreos 11:1, dice la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es la convicción de lo que no vemos. Tener la seguridad de lo que no vemos.
¿Qué no vemos? El virus no vemos, exactamente no lo vemos. Ni lo necesitamos ver. ¿Sabemos que existe? Sí, sabemos que existe. Pero también está la gloria de Dios que existe. Está la mano de Dios que también existe. Está el Espíritu Santo de Dios que existe dentro de nosotros, sí existe y lo creemos. ¿Y por qué no le creemos más a Dios que le creemos? Muchas veces le creemos más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque en nuestros corazones no hay suficiente palabra de Dios. Porque realmente nosotros vivimos en un nivel espiritual muchas veces muy bajo. Tenemos una fe muy baja. Dice la palabra de Dios que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Entonces imagínese mi hermano, mi hermana, nosotros somos como un contenedor, como un vaso. Estamos llenos de creencias, de todo tipo de creencias. ¿Sí? Cuando nosotros le ponemos una creencia de Dios que entró a través de mi oído, la palabra de Dios vino por creer, entró a mi vida. Dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces por aquí entra la palabra de Dios. Entonces entra la palabra de Dios a mi vida. Lógicamente que una palabra del mundo, una palabra que no es de Dios, sea tradición, costumbre, lo que sea, sale. Entonces al rato viene otra palabra de Dios y vuelve a entrar, y vuelve a entrar, y vuelve a entrar, y vuelve a entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una necesidad en mi vida, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a agarrar lo que yo tengo. Yo voy a agarrar de lo que yo tengo. Iba saliendo Pedro y Juan, creo, sí. Iban pasando y salieron y se les acercaron, le pidió una limosna, le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de la presencia de Dios. Y él dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar. Entonces, de igual manera, nosotros debemos de estar, hombres y mujeres, debemos de ser unas personas fuertes en la palabra de Dios. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Vamos a andar en valle de sombras? Sí, vamos a andar en valle de sombras. Tal vez ahorita la gente está viviendo en valle de sombras, algunos más, algunos menos, en una manera, otros en otra manera. Pero ¿cómo realmente vamos a poder decir si somos hombres de fe o no hombres de fe? O tenemos mucha fe o tenemos poca fe. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer en estos tiempos, en estas circunstancias? Ahorita y más adelante va a estar peor. ¿Qué vamos a hacer? Buscar a Dios. Decirle, Señor, voltear a Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados. Ayúdame con este problema que tengo. El pueblo de Israel buscó a Moisés. Déjame decirte que nosotros estamos mejor que el pueblo de Israel. Porque nosotros no necesitamos a un Moisés. Nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, dice su palabra que Él nos hace sus hijos. Y cuando nos hace sus hijos, Él nos limpia, le pedimos perdón, Él nos limpia de todo pecado. Y cuando Él nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios que podemos entrar a la presencia de Dios. Su palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Padre. Entonces es importante reconocer que tenemos que limpiarnos de toda impureza, de todo pecado, para poder entrar a la presencia de Dios. Y nosotros nos convertimos en Moisés, espiritualmente hablando de una manera, ¿no? Nosotros directamente, así como Moisés habló ahorita con Jehová en los ejércitos, de igual manera, usted, mi hermano y yo, podemos entrar a la presencia de Dios. Pero tenemos que empezar a pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que reconocer nuestros errores. Cuando hacemos eso y volteamos a Jesús y le decimos, Señor, creo en Jesús. Él es mi Salvador. Él pagó el precio de mi pecado. Él pagó el precio de mi condena. Él pagó lo que yo debía. Él lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo hago esto,
Dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús. Entonces yo ya puedo entrar a la presencia de Dios. Y cuando yo entro a la presencia de Dios, ¿con qué facilidad podemos decir, Señor, ayúdame con esto? Ayúdame con lo otro. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? El Señor nos enseña qué hacer y qué no hacer. Entonces, por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios. Es importante reconocer nuestro estatus, nuestra posición en la que estamos viviendo. ¿Estamos enfermos? Dice la palabra de Dios, hable a los ancianos de la iglesia para que oren por usted. ¿Está enfermo mi hermano, mi hermana? Busque a Dios. Él tiene la salida para usted. ¿Está preocupado? Busque a Dios. Él tiene el consuelo y la tranquilidad y la paz que usted necesita. ¿Tiene dudas? ¿Tiene miedo? Venga a Dios. Él tiene la solución por usted. ¿Está a punto de morir? ¿Se siente muy mal? ¿Hay posibilidades de morir? No importa. Busque. Dios sigue estando ahí para usted y para mí. Dios no termina su obra. Dios está por encima de todos los problemas. Está por encima de todas las circunstancias. Vamos a otro versículo más. Y vamos a Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Dice esta palabra, dice la palabra. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, mi hermana, Dios nos está enseñando que cuando volteamos a ver a Jesús y creemos en Él y volteamos a ver a Él, Él nos da la vida eterna. En esta vida estamos de paso, hermanos. 50, 60, 70 años, 80, 90 años que vivamos no es nada para vivir una vida eterna. No amemos las cosas de este mundo, no amemos al mundo, amemos las cosas del Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba listo para irse. Por eso Pablo no tenía miedo, decía, oye, te van a matar en tal lugar, ok, yo voy. Él estaba listo. Él estaba listo para ir. ¿Por qué? Porque él no tenía miedo a la muerte. Él no tenía miedo a la muerte porque él sabía lo que le estaba esperando. ¿Usted está seguro de lo que le está esperando? ¿Realmente usted busca a Dios primero que a otros lugares? ¿Realmente usted ve a Dios, a Jesús, buscas a Dios a través de Jesús en todas tus necesidades, en todos tus problemas? ¿O quieres resolver los problemas en tu manera física? Ahí no lo vas a encontrar. Tú a Dios lo vas a encontrar tú personalmente cuando doblas tus rodillas y le pides perdón a Dios y lo clamas a Él. Ahí lo vas a encontrar. Y fíjese, mi hermano, que no solo la vida eterna está para ti y para mí. Dice en la última parte de este versículo, dice, y le resucitaré en el día postrero. Si llegamos a morir por una razón o por otra razón, porque vamos a morir, de una manera u otra todos vamos a morir. Nos toque morir pronto, nos toque morir después, no importa. Lo que importa es de que el Señor me va a levantar y que en postreros días Él me resucitará para estar en su presencia. Eso es lo que yo tengo que preocuparme. Eso es en lo cual yo tengo que trabajar. Eso es en lo cual yo tengo que esforzarme y esa debe ser mi visión. Esa debe ser mi visión. Esa debe ser mi Pablo dijo en su palabra, Pablo escribió, dijo, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Pablo estaba listo, él terminó lo que Dios le había encargado. Usted y yo tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad delante de Dios.
asegurémonos de poder cumplir lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. De eso tenemos que asegurarnos. Y yo le voy a decir una cosa bien sencilla. Venga lo que venga a su vida, a su familia, a su comunidad, a su cuerpo, venga lo que venga, que no haya nada que le estorbe para que usted haga su compromiso, para que usted haga el plan que Dios tiene en usted. Usted tiene que cumplir el plan que Dios puso en usted. Cualquier cosa que se levante, díganle, le voy a decir la verdad, no es más grande que usted. No es más grande que el plan que Dios tiene para usted. Dios quiere cumplir el propósito en usted, lo quiere terminar la obra. Dios quiere terminar lo que empezó en usted. Dios tiene un plan para usted. Ni un virus va a parar el plan de Dios. Ningún terremoto, ni huracán, nada de lo que venga, ninguna peste debe de parar lo que Dios tiene para usted. Entonces, ¿de qué? No se preocupe. No se preocupe por nada, porque Dios se va a asegurar de que usted cumpla su propósito en esta vida. Cuando usted cumpla su propósito en esta vida, va a decir como Pablo, ya estoy listo. Para mí, yo me puedo morir, ya estoy listo. Entonces no se preocupe por lo que venga, lo que venga en el futuro. Dependamos de Dios. Aprendamos, oigan, fíjese bien, hermano, aprendamos a voltear a ver a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La gente puede decir mucho, el internet pueden decir mucho, las noticias pueden decir mucho, el gobierno puede decir muchas cosas y pueden hacer muchas cosas. Pero que nosotros no dependamos de lo que la gente diga o no diga. Que nosotros dependamos lo que diga Dios. Pero para saber qué dice Dios, yo necesito llenarme de su palabra. Amén. Yo tengo que llenarme de su palabra. Amén, hermano. Gracias. Dios los bendiga en esta mañana, en esta tarde. Espero y esta palabra sea de bendición para usted. Guárdela en su corazón. Pablo dijo, he guardado la fe. Guarde esta palabra en su corazón. Y en su momento, úsela. Crea en su palabra. Crea en la palabra del Señor. Créale a Dios. Hermano, estamos para servirle. Contáctenos a través de Facebook, de YouTube más adelante. Denos un like. Yo no sé cómo se hace mucho eso de Facebook. Pero síganos. Queremos estar en contacto con usted. Si nosotros le podemos ayudar en algo, tiene peticiones, tiene cosas que le podamos ayudar como iglesia, como personas que estamos aquí, lo haríamos de todo corazón. Mis hermanos, los amo en el Señor y voy a orar. Si hay alguien que escuche este mensaje y no ha entregado a Cristo en su corazón, o realmente nunca busca a Dios primeramente, como el Señor nos ha enseñado en su palabra, yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está y se entregue su vida a Cristo. Si usted se entrega su vida a Cristo, dice el Señor en su palabra, dice que Él escribe su nombre en el libro de la vida. Y Dios hace un pacto con usted, Dios hace una relación con usted, donde dice la palabra de Dios que Dios a usted lo hace su hijo. Su hijo. Y cuando usted se convierte en el hijo de Dios, Él le perdona sus pecados y Dios le hace una nueva criatura. Dios lo levanta de donde usted esté. Enfermedad, problemas, vicios, no importa. Dios es más grande que usted. Es más grande que los problemas. Dios es más grande que cualquier circunstancia que venga en el futuro. Dios es más grande que todo eso. Dios tiene una respuesta para ti. Dios puede ser tu respuesta. ¿Tú quieres que Dios sea tu respuesta? Clama a Dios de todo corazón y Él te va a contestar. Él te va a contestar porque Él desea contestarte. Él desea contestarte. Busca a Dios
y tú lo vas a encontrar. Y cuando tú lo encuentres, dile: Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora enséñame a ser tu hijo. Enséñame a poder entender y comprender tus maravillas, tus secretos, poderte entender y comprenderte a ti. Amén. Voy a orar en esta noche y con esta oración termino. Dios los bendiga a todos. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo a las 11. Aquí igualmente en Facebook Live a las 11 el domingo y miércoles a las 7 próximamente. Mis hermanos, los amo a todos en el Señor. Vamos a orar y vamos a despedirnos con esta oración. Señor amoroso y Padre celestial, en esta hora, Padre, venimos ante ti, Señor, con un corazón sencillo, humilde, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Tú nos enseñas tantos ejemplos de cómo tú eres, de cómo tú te comportas, cómo tú tratas a tu pueblo, Señor. Cómo tú siempre tienes está siempre tu brazo extendido para ayudarnos, mi Dios. Padre celestial, ahora, Señor, enséñanos, Padre, a que podamos entender y comprender, Señor, que necesitamos voltear a Jesús en medio de las pruebas. Que volteamos a ver a Jesús en medio de las circunstancias. Aun cuando los problemas estén fuertes en nuestras vidas, a todo nuestro alrededor, aprendamos a creerte a ti, Señor. Dios mío, queremos creer en Jesús de todo corazón. Ayúdanos a creer y entender los misterios y la maravilla de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, trabaja con cada uno de los hogares que están abriendo este mensaje en sus vidas y en sus hogares, Padre. Trabaja en cada uno de los hogares, Padre. Tú conoces todas las necesidades, todos los problemas, las angustias, miedos. Mi Dios, tú eres la fuente de agua viva. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, mi Dios. Manifiéstate en cada uno de los hogares. Cada persona que te desea que tú seas su Salvador, tócala ahí de lo más profundo de su corazón, Señor, y dale una nueva vida, Señor. Transforma su vida, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Declaramos sanidad, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, salvación y vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hasta la próxima. Bye.